hermanos, les invito a ponerse en pie para la lectura de la palabra de Dios, que se encuentra en Mateo 20, del 1 al 16. Porque el reino de los cielos es semejante a un hacendado que salió muy de mañana para contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Salió después como a la hora tercera y vio parados en la plaza a otros que estaban sin trabajo, y a estos les dijo: vayan también ustedes a la viña, y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron, y volvió a salir como a la hora sexta y a la novena, e hizo lo mismo. Y saliendo como a la hora 11, encontró a otros parados y les dijo: ¿por qué han estado aquí parados todo el día sin trabajar? Ellos le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a la viña. Al atardecer, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos y terminando con los primeros. Cuando llegaron los que habían sido contratados como a la hora 11, cada uno recibió 1 denario. Cuando llegaron los que fueron contratados primero, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron 1 denario cada uno. Y al recibirlo, murmuraban contra el hacendado, diciendo: estos últimos han trabajado solo 1 hora, pero usted los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado el peso y el calor abrasador del día. Pero respondiendo el hacendado, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conveniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero yo quiero darle a este último lo mismo que a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O es tu ojo malo porque yo soy bueno? Así los últimos serán primeros y los primeros últimos. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Qué interesante, ¿verdad? Las parábolas de Jesús siempre nos dejan como que un poquito... Cuando mirábamos la semana pasada la parábola del hijo pródigo, había un sentimiento en el corazón del hijo mayor como que de que ¿por qué tanta fiesta con este muchacho que se fue y gastó todo el dinero? Y hay un profundo sentimiento, no es justo. Y Jesús nos está mostrando el reino de Dios, y en esta parábola el mismo sentimiento vuelve a aflorar, que le pagó lo mismo a todos, pero eso no es justo. El Señor nos está mostrando su reino, hermanos de la travesía, por medio de parábolas, y es un reino diferente al nuestro, y es necesario que aprendamos a prestar atención, porque su iglesia se supone que opera según los valores de este reino. Estamos en una serie de sermones que hemos titulado, bueno, no nos hemos puesto muy creativos con el título, le llamamos las parábolas de Jesús, porque así aparecen en la Biblia, y estamos mirando estas historias que Jesús hace para hablarnos de su reino. La parábola es algo bien sencillo. Son una historia, si usted toma la palabra y la descompone en 2 partes, es algo que está al lado, como una línea paralela, y parábola, balo, viene del griego tirar. Es algo que usted tira al lado para explicar, una historia que usted le tira al lado a alguien para explicarle un concepto que tal vez es más complicado, y utiliza una historia como esta para explicar ese concepto. Hace unos años atrás escuché una historia que tocó mi corazón. Es una madre que le quedaba poco tiempo con su hija en su casa. Comenzó su primer año de escuela superior y ella sabía que de aquí a 4 años ya no tendría a su hija en su casa. Ustedes tal vez han escuchado esta historia antes. Esta madre tomó una jarra bastante grande y la llenó con 208 canicas. Una canica por cada semana que su hija estaría en su casa desde ese momento en adelante. Y cada semana esta madre removía con tristeza, cierta nostalgia, una canica porque sabía que tenía una semana menos con su hija en su casa. A medida que se iba vaciando la jarra, ella sabía que el tiempo
con su hija iba llegando a su fin. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué llenó una jarra con canicas? Para ver el nivel de las canicas le ayudaría a vivir de manera intencional el tiempo que le quedaba con su hija en casa. Su hija no viviría para siempre con ella en la casa. Le comunicaba la jarra que se iba vaciando cada vez más. La parábola de hoy la encontramos en el capítulo 20 del Evangelio de Mateo. ¿Sabes qué pasa luego de esto? Jesús está de camino a Jerusalén. Y luego de 3 años con sus discípulos, le quedan muy pocas canicas en su jarra. Está en los últimos momentos con sus discípulos. Jesús se acerca a Jerusalén para ser crucificado. De eso se trata los últimos 7 capítulos de la crucifixión y la resurrección de nuestro amado Salvador en el libro de Mateo, y está viviendo los últimos días de su vida con sus discípulos. Y en estos momentos, hermanos, de la travesía, los va a preparar a sus discípulos para el momento en que Él no esté. Muchas de las palabras más profundas de Jesús se dan en esta última semana, o este último tiempo de su vida, preparando a sus discípulos para cuando ya Él no esté. Esta parábola, hermanos de la travesía, es una parábola que no es para los fariseos, como la parábola de la semana pasada del hijo pródigo. Esta parábola es para sus discípulos, para formar el corazón de ellos. Jesús desea que cuando Él no esté, sus discípulos conozcan cómo funciona el reino de Dios y aprendan a vivir conforme a los valores de ese reino. En la parábola de hoy, Jesús va a estar contrastando los valores de 2 reinos. Y los valores de estos 2 reinos están representados en los personajes de la parábola. Primeramente, los valores del reino de Dios están representados en el hacendado, aquel que sale a buscar trabajadores, y los valores del reino del mundo están representados por las expresiones de los corazones de los trabajadores. Vamos a estar mirando como sal y pimienta 2 cosas en este sermón. El reino del hacendado y el reino de los trabajadores. Lo vemos en cómo operan sus corazones. Nos dice el texto, Mateo 20, comienza diciéndonos Jesús, porque el reino de los cielos es semejante a un hacendado. Voy a repetir esa parte. El reino de los cielos es semejante a un hacendado, que salió muy de mañana para contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. De inmediato Jesús nos indica su intención con la parábola. ¿Lo viste ahí? Mostrarnos el reino de Dios en la historia y en el personaje del hacendado. Es el hombre que va a reflejar los valores del reino de Dios. Una parábola es una historia, como decía, que se tira al lado de algo para ayudarnos a entender eso que Jesús desea explicar a sus discípulos y en este caso el reino de Dios. Jesús nos está diciendo el reino de los cielos o el reino de Dios se parece a este hombre que te voy a describir. Mírenlo, vean cómo actúa a través de la parábola, porque Él representa los valores del reino de Dios en esta parábola, en esta corta historia. Las viñas, estuvo un hacendado que era dueño de un viñedo. Las viñas de uva eran uno de los cultivos más importantes en Israel. Muchos de ustedes conocen esto. Es una de las imágenes más comunes también para hablar de Israel en la Biblia, para referirse al pueblo de Dios. Y en esta parábola la viña representa el trabajo o la actividad que se da dentro del reino de Dios. Hay un hacendado que es el dueño de esta viña y la viña es el trabajo dentro del reino de Dios. La viña de este hacendado está lista para la cosecha y él no quiere que se pierda nada de la cosecha. Por eso sale muy de mañana a buscar trabajadores, las personas que estaban sin trabajo esperando, tal vez en una plaza, a ser contratados por algún hacendado. En la antigüedad, la jornada de trabajo se dividía en periodos de 3 horas, que comenzaban desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y lo vamos a ver ya mismo en el lenguaje de esta parábola. Nos dice Jesús que este hacendado, dueño, ¿verdad?, de aquella viña, sale a contratar a los primeros obreros al comienzo del día y les promete un pago justo por su trabajo, un denario.
Esa gente podía dar gracias, ¿sabes por qué? Porque no tenían trabajo, estaban esperando en la fila del desempleo y vino alguien a buscarlos, los sacó de la fila del desempleo y les dio un pago justo por su trabajo, el salario de un día o un denario. Nos dice el verso 3, Jesús continúa contándonos la parábola, nos dice, salió después como a la hora tercera y vio parados en la plaza a otros que estaban sin trabajo. Y a estos les dijo, vayan también ustedes a la viña y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Próximo verso nos dice que volvió a salir a la hora sexta, estamos hablando ya cerca del mediodía, y a la novena, a las 3 de la tarde, e hizo lo mismo, siguió contratando gente para su viña. Y en este momento nos ayuda, ¿verdad? Siempre nosotros los pastores que no somos expertos en la cultura antigua de Israel del primer siglo, nos ayuda cuando gente se dedica a estudiar, ¿verdad? Cómo eran las relaciones económicas en ese tiempo. Y Kenneth Bailey es un especialista en cultura de Medio Oriente, especialmente del primer siglo. Y nos ayuda a entender esta escena y él la compara con la fila del desempleo, para que nosotros podamos entenderla. Nos dice, estos trabajadores se paraban allí a esperar que alguien viniera a darles trabajo, así como en las filas del desempleo en nuestro tiempo. Y si no llega nadie, se quedan sin el sustento del día. Este hacendado está llegando, nos dice Kenneth Bailey, a la fila del desempleo y primero agarra a un grupo de trabajadores a las 6 de la mañana y se los lleva a todos a darle trabajo en su viña. Esta gente no tiene sustento para el día. Ese día no se come, tal vez. Si no tienes nada ahorrado, ese día no se come. En tu casa o lo que se come es algo bien módico, porque no tienes trabajo. No se lleva a todos los trabajadores de una. Tiene la esperanza de que otros hacendados vengan y contraten a los demás que allí están. Así que él regresa a las 9 de la mañana, 3 horas después, y es movido a compasión al ver que la fila del desempleo sigue llena de gente. Y se lleva a otro grupo de gente a su viña. Son las 9 de la mañana, dan las 12 del mediodía y el hacendado vuelve una tercera vez a la fila del desempleo. Está sintiendo la belleza de la parábola, es movido a compasión una vez más y se lleva a otro grupo de trabajadores. Lo mismo nos dice Jesús, hace a las 3 de la tarde. Se trae a otro grupo de obreros desempleados y cuando llegan las 5 de la tarde vuelve otra vez el hacendado y saliendo como a la hora 11, 5 de la tarde, encontró a otros parados y les dijo, ¿por qué han estado aquí parados todo el día sin trabajar? Y ellos le respondieron, porque nadie nos ha contratado, no ha venido nadie a buscarnos. Y él les dijo, vayan también ustedes a la viña. Son las 5 de la tarde, solo queda 1 hora de trabajo. Y todavía al final del día, el hacendado continúa siendo movido a misericordia y se trae a los últimos obreros que quedan en la plaza esperando que alguien se los lleve. Se los llevó a todos, porque no había quien les diera trabajo. ¿Te das cuenta de la belleza de la parábola? Así es el reino de Dios, nos está diciendo Jesús. El reino de los cielos se parece a un hacendado que salió a buscar obreros para su viña. Sale todo el día buscando obreros movidos por su compasión y les da trabajo. ¿Cómo se siente o cómo te has sentido cuando has estado desempleado en tu vida? Es bien frustrante, ¿no? Especialmente para nosotros los hombres, sentirnos como incapaces de proveer para nuestra familia. Es un sentimiento bien frustrante. Entramos en depresión, entramos en sentirnos menos, entramos en crisis de identidad porque sentimos que no somos suficientes, lo cual no es real, ¿verdad? Estar desempleado es muy común y le pasa a cualquiera. Pero ¿cómo te sentiste cuando estando desempleado llegó ese trabajo? Y no solamente ese trabajo, sino que un jefe te contrató y es tremendo jefe. Hay una alegría en el corazón. Hay un sentimiento profundo
de gratitud y alegría. Hay un hombre que está sacando a todo el mundo de la fila del desempleo, nos está diciendo Jesús, y a eso se parece el reino de Dios, y este hombre ha ofrecido pagarle a todos de manera justa. Los padres desempleados estaban allí. Allí tal vez había envejecientes que fueron a buscar su sustento. Allí tal vez habían jóvenes desempleados. Todos fueron contratados por este hacendado y todos fueron llevados a su viña. Así es el reino de Dios, nos dice Jesús, como un hacendado que salió a buscar obreros para su viña. El tono de la parábola es alegre hasta este momento. La compasión del hacendado trae una alegría profunda al corazón de todos aquellos trabajadores. Me acuerda un verso que aprendimos allá en el seminario, donde estudiábamos un libro que se llamaba Kingdom Calling. El Proverbios 11:10 decía que cuando el justo prospera, la ciudad se alegra. Y es lo que estamos viviendo aquí. Un hombre próspero que es justo y está bendiciendo a toda la ciudad con su prosperidad. No debería extrañarnos que ese día la gente cantó más alegre en la viña. Habían coritos. Bendeciré a Jehová. Había gente cantando en esa viña. La gente estaba trabajando muy contenta porque si tú no tienes trabajo y un jefe bondadoso viene a darte trabajo, eso es la mejor noticia que tú puedes recibir porque sabes que puedes llevar pan a tu casa. Nos dice Jesús que el reino de los cielos es como este hacendado que salió a buscar trabajadores. Hay gran gozo en esta acción. Hay gran gratitud en los corazones. Cuando los trabajadores son impactados por la bondad del hacendado, se produce una inmensa gratitud. ¿Te acuerdas cuando te llamó el hacendado en tu vida? ¿Dónde estabas? ¿Recuerdas ese primer amor con Jesús? Cuando te salvó, tal vez lloraste, tal vez fue en una iglesia, tal vez fue en tu familia. ¿Recuerdas ese momento? Cuando te llamó el hacendado, ¿recuerdas la inmensa gratitud en tu corazón cuando Cristo te salvó y por primera vez entendiste el Evangelio y viste el amor derramado por ti en la cruz? De eso se trata lo que Jesús nos está poniendo aquí enfrente. Hay un hacendado que está derramando su bondad y quiere conquistar nuestros corazones y que respondamos en gratitud. Es de esa gratitud que proviene nuestra adoración como cristianos. No por ganarnos una recompensa, es por la gratitud de que el hacendado nos ha llamado y nos ha dado un trabajo en su viña. Es de esa gratitud que promueve la motivación para entregar nuestras vidas a Dios, aunque suframos, aunque nos cueste todo. Es de esa gratitud que proviene el poder para estar contentos en cualquier situación que nosotros enfrentemos. Y estar contento no es estar riéndose, pero es saber que Dios tiene control de nuestra vida. El reino de los cielos es semejante a un hacendado, nos dice Jesús. Miren, iglesia, la travesía al hacendado. Miren cómo va vaciando la fila del desempleo. Miren cómo va llevando obreros a su viña. El fruto de mirar lo que hace el hacendado se traduce en vivir con una profunda gratitud. Y es lo que ha hecho el hacendado. Miren cómo lo expresa el apóstol Pablo cuando él piensa en su vida y mira las dificultades que está viviendo. Él decía, no lo digo porque tenga escasez. Yo he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Yo sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo. Y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y su verso favorito, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El hacendado ha alcanzado a Pablo y Pablo dice, yo puedo vivir de cualquier forma. Hay veces que voy a tener necesidad, pero hay una profunda gratitud en mi corazón y yo puedo enfrentar cualquier situación en mi vida, porque yo puedo todas las cosas en Cristo que me fortalece. El Señor ha saciado mi alma, no hay nada más que necesito. Vivo una vida llena de gratitud, porque veo a Dios en toda situación de mi vida. La bondad del hacendado nos ayuda a dar gracias en todo y vivir agradecidos a Dios en todo.
Y ahí es a donde Jesús quiere llevarnos, a mirar la bondad de Dios en las situaciones que estamos mirando. Como decía Pablo, yo he aprendido a contentarme en todo. Y que aún en nuestro momento de dificultad nos sobrecoja o no deje de sobrecogernos el asombro del Evangelio, que no estamos desempleados y tenemos un trabajo en la viña del hacendado. Ese eres tú y ese soy yo. Quiero regalarte un salmo que a mí me bendice. Cuando empiezo a olvidar y me empiezo a quejar y empiezo a murmurar en mi corazón, me recuerda las cosas que Dios ha hecho por mí. Te lo voy a leer porque no lo puse ahí. Salmo 103, versos 2 al 5. Decía, alaba, alma mía, al Señor. Y léese la travesía y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados. Él sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como las águilas. Esa es la bondad del hacendado que nos ha traído a su viña. Nos dice Jesús, el reino de Dios es como un hacendado que salió muy de mañana a buscar obreros para su viña. Y hay una segunda parte en esta parábola. Y esta es la parte donde las cosas se ponen un poquito tensas. Ya la leíste, ¿verdad? Ya sabes de qué se trata la cosa. En esta parte de la parábola Jesús nos va a mostrar los valores que operan a veces en nuestros corazones y están reflejados en los trabajadores quienes han recibido tanta compasión. Pero a veces sus corazones se les olvida eso. El que tenga oídos para oír, que oiga. Jesús dice, al atardecer el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos y terminando con los primeros. Cuando llegaron a los que habían sido contratados como a la hora 1/10, ya al final, cada uno recibió un denario. Algo bien curioso pasa aquí. Y a veces nos preguntamos por qué. El viñador le pide a su capataz, a su mayordomo, que haga dos cosas. Le dice primero, tú vas a hacer esto. Tú le vas a pagar a cada uno de los obreros el salario de un día completo, aunque hayan trabajado solamente 1 hora. A todos les vas a pagar lo mismo. Ahora, también quiero que hagas una cosa, que antes de pagarles, yo quiero que tú vires la fila al revés. Pon los últimos al principio y pon los primeros al final. Si el viñador hubiera pagado lo mismo a todos los obreros, comenzando desde el primero que llegó hasta el último, no hubiera habido ningún problema. ¿Sabes por qué? Porque cada cual cogía a su chavo y se iba. Pero el viñador tiene un sentido del humor y vira la fila al revés. Qué interesante, ¿no? Porque este es el hombre que representa al reino de Dios. Y es lo que estamos descubriendo de Dios aquí en lo que hace este hombre. Todos se hubieran ido alegres de haber gozado de la bondad de este hacendado. Hoy se come carne en casa. El problema está cuando el hacendado vira la fila al revés. Nos dice, cuando llegaron los que fueron contratados primero, pensaban que recibirían más. Al ver lo que le dio, ¿verdad?, a los demás, también recibieron un denario cada uno. Y al recibirlo murmuraban contra el hacendado diciendo, estos últimos han trabajado solo 1 hora, pero usted los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado el peso y el calor abrasador del día. En ese momento, la fila de cobro, que es la fila de la alegría, se convierte en la fila de la murmuración y la insatisfacción. Se forma aquí uno de los primeros sindicatos en la historia. Le van a cerrar la viña, le van a hacer un paro al frente de la viña al hacendado. ¿Por qué invierte la viña el labrador? Perdóname, el labrador no el hacendado. ¿Por qué lo hace? ¿Acaso no sabía que esto iba a pasar? ¿Acaso no es un acto inapropiado? Jesús nos dice que Él representa el reino de Dios. No lo olvides. Al virar la fila al revés,
se comienzan a manifestar las dinámicas del corazón de los trabajadores. Comenzamos a ver otro reino en sus corazones que está operando. A pesar de que trabajan en la viña del hacendado compasivo que los ha traído y les ha provisto a todos, hay un reino diferente operando en sus corazones que olvida la gratitud. Y esto es lo que Jesús quiere mostrarle. ¿Recuerdan para quién es la parábola? Para sus discípulos, quienes viven trabajando en la viña. A veces se asoma por ahí un reino diferente en nuestros corazones. Hermanos de la travesía, esta parábola es un acto de gracia para los discípulos. ¿Por qué vira la fila el hacendado? Porque quienes van con él a Jerusalén, a ellos les quedan pocas canicas en la jarra. Y Jesús está mirando actitudes en sus corazones que necesitan ser transformadas. Déjame hablarte un poquito del contexto. Para entender las parábolas nos viene bien mirar un poquito antes y un poquito después. ¿Qué ocurre un poquito antes? El relato del joven rico. Aquel joven a quien Jesús le dice, vende todo lo que tienes, entrégalo a los pobres y sígueme. Y se va muy triste. ¿Y sabes lo que dice Pedro? Déjame ver si lo puse por aquí. Si no se lo puse por aquí, se lo leo. ¿Qué dice Pedro cuando ve que ese muchacho se va triste porque no quería abandonar todo? Pedro dice en Mateo 19, verso 27, mira, Señor, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Le reclamó Pedro. ¿Y qué ganamos con eso? Jesús mira bien a Pedro. Perdóname, Jesús, le dice Pedro a Jesús, Jesús mira bien, ese tipo no se atreve a dejar sus riquezas para seguirte, pero nosotros sí. La paga es buena, ¿verdad? Hay un corazón que está empezando a envanecerse pensando en las recompensas del reino de Dios. El corazón de Pedro está puesto en la recompensa. Yo espero que esto pague bien, Jesús. Que esto pague bien. Miren lo que ocurre justo después de la parábola de los viñadores. Una madre se acerca a Jesús y tú conoces bien este relato, lo que le pide a Jesús. ¿Qué quieres?, le preguntó Jesús. Ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos se sienta a tu derecha y el otro a tu izquierda. Quedan pocas canicas en la jarra. ¿Te das cuenta el desastre al que se acercan los discípulos si no los paran y les exponen sus corazones? Cuando lo oyeron los otros 10, se indignaron contra esos dos hermanos. Jacobo y Juan mandaron a su maíz que les pidieron favor a Jesús. Yo a veces, ¿verdad? Un paréntesis aquí, estoy loco a veces por verlos cara a cara y vacilármelo. Brother, mandaste a tu mamá, ¿sabes? Un humor santo que va a haber allá en el cielo. Todo el mundo se enteró, tú pensaste que nadie se iba a enterar, pero a través de la historia todos nos enteramos que mandaste a tu maíz. Estabas velando, Huira, te das cuenta, quedan pocas canicas en la jarra y Jesús tiene que exponer sus corazones y la parábola es para los discípulos. Los discípulos están velando, Huira, están buscando la oportunidad para servirse con la cuchara grande y que nadie los vea. ¿Te identificas con eso? Quedan pocas canicas y Jesús está viendo que todavía hay un reino diferente operando en el corazón de sus discípulos. Y esto puede tener consecuencias nefastas para la iglesia, que les va a tocar a ellos dirigir y plantar cuando Jesús se vaya. Por eso Jesús le vira la fila al revés a sus discípulos. Por eso lo hace el hacendado, vira la fila al revés. Y pone a los últimos que llegaron, los pone al principio. Y a los primeros los pone al final, con el fin de mostrarle lo que hay en sus corazones. Y el peligro de estas actitudes del corazón. El próximo verso nos dice, pero respondiendo el hacendado, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero yo quiero darle a este último lo mismo que a ti. No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío. ¿O es tu ojo malo? Porque yo soy bueno. Aquí Jesús da en el clavo. El problema de sus corazones es un ojo malo.
Un ojo maligno. No es la primera vez que Jesús nos habla sobre esto. En el mundo antiguo el ojo maligno se utilizaba para referirse a aquel que codiciaba o deseaba cosas que no le pertenecían. El 10º mandamiento. Jesús nos habla acerca de ese ojo maligno en el Sermón del Monte y nos dice Mateo 6, 22 al 23, el ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será en esa oscuridad. Un ojo insaciable es el ojo maligno, un ojo obsesionado con los bienes materiales es el ojo maligno. Es un ojo que está obsesionado con obtener, como los hijos de esta mujer, estatus, poder, posiciones de prominencia. Un ojo que siempre se está comparando con los demás. Y aquí está el clavo, nunca está satisfecho, nunca encuentra contentamiento. Nunca está satisfecho. El problema del reino de los trabajadores es un problema, le está diciendo Jesús, de visión. Tienes un ojo malo que te está dañando tu corazón. Estás queriendo posiciones, estás queriendo posicionarte, estás trabajando por las razones incorrectas en la viña. Se te olvida mirar al hacendado y ver la bondad que te ha mostrado en tu vida. Y estás empezando a compararte y a pelear con los demás. Mientras estaban contemplando la bondad del viñador, estaban llenos de alegría y habían canciones en aquella viña. Pero al compararse con los demás, por eso Jesús le vira la fila, su ojo se ha llenado de oscuridad. Cuando los que llegaron temprano miran a los trabajadores que llegaron al fin del día, se borra de su vista la bondad, la compasión y la generosidad del hacendado con que los ha traído a su viña a trabajar. ¿Te ha pasado cuando sales al estacionamiento de tu trabajo y ves los carros de tus amigos y ves el tuyo medio estartaladito? Olvidas lo bueno que Dios ha sido contigo y empiezas a compararte con ellos. Porque yo no tengo lo que ellos tienen, me olvido de la bondad de Dios en mi vida. Te vas a mirar a Instagram y a ver las fotos de todo el mundo feliz porque nadie se ve triste. Y olvidas lo bueno que Dios ha sido contigo y empiezas a comparar tu vida con ellos y pensar que a ellos les va mejor que a ti. A veces, hermanos, de la travesía Jesús nos vira la fila. A veces el hacendado en tu vida te vira la fila y a la persona con menos años de experiencia que tú, la persona que se lo merece menos que tú, te ha pasado con menos seniority, le dan la posición que tú siempre has querido. A veces Jesús te vira la fila y te permite ver las cosas que todavía están operando en tu corazón. Y es un momento de gracia. Virarte la fila es un momento de gracia para que tú puedas recordar la bondad de Dios en tu vida y vuelvas a fundamentarte sobre eso y no en compararte con los demás. Esos son momentos de gracia que Jesús tiene con sus discípulos, virarnos la fila de vez en cuando en nuestra vida. Jesús los usa para exponer lo que está operando en nuestra vida e invitarnos a vivir en gratitud, mirar la bondad de Dios, lo bueno que Él ha sido contigo y conmigo. Nuestro problema en muchas ocasiones es un problema de visión, por eso nos viran la fila. Al ver la bondad de Dios sobre la vida de otros que no se lo merece según mis criterios, ¿verdad? Hay que tener cuidado con eso. Y ver cómo le va mejor que a mí, no puedo ver la bondad de Dios sobre mi vida, porque estoy envidiando lo que otro tiene y lo que otro está disfrutando de Dios. Cuando Dios vira la fila, la reacción adecuada de un corazón agradecido hubiera sido, wow, qué hacendado tan generoso. Te lo voy a decir de nuevo, porque esto no sale natural de nuestros corazones. Cuando Jesús le da el pago de un día completo al que trabajó 1 hora, la reacción adecuada hubiera sido, a rayo, qué clase de bondad Dios acaba de derramar sobre esa persona. Ese hombre estuvo trabajando 1 hora nada más y el hacendado le pagó como si hubiera trabajado todo el día. Qué hermoso ese acto. Él sabía que tenía familia, sabía que necesitaba proveer el pan en su casa. Qué gran amor. Su familia va a poder comer bien hoy. ¿Te das cuenta la diferencia de un corazón agradecido? Cuando Dios nos vira la fila al revés, lo hace
para quitar nuestro ojo maligno, removerlo de nuestra vida. Y que aprendamos a mirar nuevamente su bondad en cómo Él bendice no solo nuestra vida, sino cómo bendice también a otras personas. Es muy incómodo, hermanos, de la travesía, y voy terminando, pero es necesario que a los discípulos de Jesús, a ti y a mí, de vez en cuando nos viren la fila al revés, para que nos lleve a contemplar la bondad de Dios en nuestra vida. Quedan pocas canicas en su jarra, ya la cruz está cerca. Y en los próximos meses los apóstoles, los discípulos van a experimentar la bondad de Dios, escucha bien, derramarse como nunca antes en su vida sobre personas que ellos jamás imaginaron. ¿A qué me refiero? Estos hombres que hoy están con Jesús los vamos a ver en el libro de los Hechos, más adelante. Los discípulos de Jesús van a ver cómo Dios derrama su vida, su amor, sobre miles y miles de personas por medio de su evangelio y la predicación de ellos, y los trae a trabajar en su viña, los une como un hacendado los trae a trabajar en su viña. Estas personas no llegaron al principio del día como los discípulos a trabajar. La mayoría de estas personas ni siquiera son judías. Va capturando la imagen y los trae a trabajar en su viña. No tienen las mismas dietas ni las mismas costumbres. Esta parábola, mis hermanos, es para los discípulos, para que cuando llegue el momento de Dios traer a su viña a todos estos trabajadores gentiles, sus corazones no empiecen a ponerle barreras, sino que se alegren y digan cómo Dios está derramando su Espíritu Santo sobre toda esa gente que no pertenecía a Israel, sino que se llenen de alegría y gratitud. Hermano de la travesía, Dios estaba preparando el corazón de aquellos discípulos judíos para que hicieran espacio para ti y para mí en la viña del hacendado y no nos dejaran afuera. A veces quisieron dejarnos afuera, lo vemos en el libro de los Hechos. Fue difícil para ellos dejarnos entrar sin que nos circuncidaran y empezáramos a comer comida kosher. Fue difícil, lo vemos en el libro de los Hechos. Hay una resistencia en sus corazones, pero el Señor estaba preparando el camino para que nosotros entráramos a la viña. Qué glorioso es cuando Dios le vira la fila a los discípulos, porque hay un fruto que viene de justicia. Porque Dios está haciendo algo cuando vira la fila, preparando nuestros corazones para algo grande que viene. Esta parábola, hermanos de la travesía, es para ustedes también, para que aprendamos a alegrarnos al ver la bondad de Dios derramarse y traer nuevos obreros a esta viña. Y hagamos espacio para ellos con alegría en nuestros corazones. El reino de Dios es un reino al revés. Y así, los últimos serán primeros y los primeros últimos. Los que sirven buscando recompensa quedarán, Dios los va a poner atrás. Y los que sirven como una respuesta de gratitud, Dios los va a poner al frente.